Venga, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con Alcalá de Guadaira, con una historia ligada al agua, a la industria molinera y a un sistema defensivo único en Andalucía. Alcalá se presenta en Fitur con una apuesta clara que es poner en valor dos de sus grandes hitos, el Molino de Mina y el Castillo, y que refleja una forma de entender el turismo basada en la recuperación, en la emoción. Buenos días, buenas tardes ya a Christopher Miguel Rivas, concejal delegado de Turismo. Buenas tardes, Alejandra. Bueno, hablábamos que llegáis para reivindicar esos dos grandes hitos del municipio. De alguna manera veníamos preparados para hacer dos propuestas turísticas, además que creo que con entidad propia y con contenido. Una mirando hacia abajo y otra mirando hacia arriba. Hacia abajo tenemos que mirar para adentrarnos en la Alcalá subterránea, que supone, cuya puerta de entrada es el Molino de la Mina. El Molino de la Mina es el único molino harinero subterráneo de toda España. Y además está perfectamente accesible y visitable desde final de 2023. De hecho, es un espacio único por su confección. Está instalado, está creado en una gruta que los propios manantiales de agua subterránea fueron construyendo con el paso del tiempo. Y desde el siglo XV sabemos que aquel molino empieza a funcionar, empieza a moler el trigo para crear harina, para hacer ese pan que histórica y tradicionalmente pues Alcalá ha vendido, o sea, ha suministrado a su población y ha llevado a Sevilla para alimentar a Sevilla, ¿no? Es un espacio además muy simbólico, Alejandra, porque el molino reúne tres elementos fundamentales de Alcalá. Reúne ese componente harinero y panadero de la ciudad y reúne también al mundo del agua que también servía para dar de beber a Sevilla, en ese mundo subterráneo. Esos dos elementos están presentes en un espacio patrimonial único como es nuestro Molino de la Mina. Pues, concejal, si quiere, vamos a ver el vídeo que tenemos preparado precisamente del Molino de la Mina y continuamos. De acuerdo. Hay lugares donde el tiempo no avanza, solo se escucha. Bajo las calles de Alcalá de Guadaira existe un espacio que permaneció oculto durante décadas. Un lugar donde el silencio guardó intacta la memoria. Un molino subterráneo, el único de España, tallado por siglos de ingenio y por la fuerza constante del agua. Aquí, el agua no solo movía la piedra, movía la vida de toda una ciudad. Su origen se remonta a los siglos XIV y XV, y durante generaciones, familias molineras hicieron de este espacio un hogar de esfuerzo y de oficio. Hasta que el tiempo lo dejó en silencio, enterrado bajo el lugar donde hoy se levanta el Teatro Gutiérrez de Alba, esperando a ser redescubierto. Este molino se conecta con un paisaje subterráneo que acompaña a Alcalá desde hace siglos. Manantiales, galerías, túneles. Un laberinto de agua que dio vida a molinos y huertas y que unió la ciudad con Sevilla. Hoy, este lugar renace, recuperado con respeto, abierto a quienes desean comprender la historia desde dentro. Caminar por el Molino de la Mina es entrar en un silencio antiguo, en un relato escrito en piedra y agua. Porque hay lugares que no se visitan, se descubren. Molino de la Mina, la entrada a la Alcalá subterránea. Un aplauso, ¿no? Qué bonito, Christopher. Un molino que está construido entre los siglos XIV y XV. Ha hablado ese vídeo de relato de la historia. ¿Cómo un relato pasado se hace atractivo para el turismo en el presente? Bueno, la historia la hemos escuchado por encima, pero desde luego viendo estas imágenes, aquí tenemos las piedras del molino y vemos cómo es perfectamente accesible. Justo en aquel arco que se ve allí, aquella es la galería
principal de agua, la mina. Aquella es la mina de agua que pasa por debajo de Alcalá y que permitía llevar ese agua hasta los caños de Carmona en Sevilla. Bueno, toda esta red de galerías subterráneas, estamos hablando de bastantes kilómetros. Actualmente desde el Ayuntamiento estamos investigando y documentando toda su extensión y en su estado actual, pero desde luego esto lo que nos permite es conocer una parte, te decía antes de que pausásemos para ver a los Reyes. Esto lo que nos permite es poner sobre la mesa dos elementos súper característicos de Alcalá. Por un lado el pan y por otra parte el agua. Ese agua y ese pan que daban de comer y de beber a Sevilla, la capital de Andalucía, durante muchísimo tiempo. Y eso, decías que ¿cómo hacemos atractivo ese relato? Pues precisamente los relatos forman parte de nuestra historia, pero cuando hay elementos físicos tan potentes y tan interesantes como un molino del siglo XV, el único subterráneo de España, que además es visitable y además tiene un centro de interpretación habilitado para que se pueda comprender perfectamente el significado, el funcionamiento y el sentido de esta infraestructura, que generaba economía, pero también generó identidad. Y a día de hoy, toda esta gruta que vemos, toda esta galería, está justo debajo del patio de butacas de lo que es el teatro que supone el corazón cultural de Alcalá, que es el Teatro Gutiérrez de Alba, una obra a punto de cumplir 100 años del arquitecto regionalista Juan Talavera y Heredia, ¿no? Desde luego, todos estos elementos confluyen en ese punto del Molino de la Mina, y un molino que está abierto además desde los martes a los domingos, tanto en horario de mañana como de tarde. La visita es gratuita, es accesible y está abierta a que todo aquel que quiera conocer Alcalá y adentrarse en este mundo subterráneo se acerque hasta el Molino de la Mina. Christopher, ¿cómo se trabaja desde el Ayuntamiento para revitalizar espacios históricos como este, respetando siempre la esencia y el propio lugar? De hecho, esa labor es muy importante porque recuerdo que es un molino que permaneció intacto durante 100 años prácticamente. Esa restauración y esa recuperación se basó fundamentalmente en dotar de la iluminación que estamos viendo en esta imagen, en dotar de esas medidas de accesibilidad necesarias y las medidas de seguridad correspondientes, pero poco más. Si observamos en el techo, incluso todavía están los pernos y los clavos que nos permitían, que les permitían a los molineros levantar la piedra superior con la que se molía el trigo. Todo esto, además, es importante reconocer que se ha trabajado de forma muy respetuosa con el patrimonio. Tanto es así que la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, FUPIA, nos dio un reconocimiento hace poco más de un año, precisamente por una intervención tan cuidadosa y tan acorde a ese espacio, tan respetuosa como lo que se ha hecho en este Molino de la Mina. Los primeros meses, evidentemente, fueron todo un éxito. Tuvimos que poner jornadas de puertas abiertas, ni siquiera podíamos hacer visitas guiadas porque el espacio no es muy grande, no lo permite. Pero ya a partir de este año pasado, 2025, ya se ha normalizado el hábito de visita, tanto para el público local como para el público que viene a Alcalá, pues a una competición deportiva, por ejemplo, de sus hijos, a una actividad cultural, y aprovecha para tomarse un café por el centro de Alcalá y acercarse a conocer el Molino de la Mina. Por cierto, molino y teatro donde en los próximos días arranca el Carnaval de Alcalá, que además es el carnaval más relevante, probablemente más numeroso de la provincia de Sevilla. Así que, bueno, el que quiera además y le gusta el carnaval, yo le invito a que pase en los próximos días para disfrutar de las coplas y para también conocer el patrimonio y la historia, como podemos ver aquí. Por allí estaremos. Hablando del Molino de la Mina, ¿manejáis datos de bueno, cuántos visitantes pasaron por allí en el pasado año? Pues durante 2025 en torno a 7.000 visitantes fueron los que sumó el molino. Y desde luego todavía es un espacio que por su reciente apertura aún es muy desconocido ante el gran público. De hecho, ese es uno de los motivos por los que este año venimos aquí con el Molino de la Mina, porque es un producto turístico único que no puede encontrarse en otro lugar de España y que desde luego requiere y mucho de la promoción y del conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Y desde luego, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá, estamos trabajando y vamos a seguir insistiendo en dar a conocer una de nuestras grandes joyas, como es el molino. Además, aparte, delegado del Molino de la Mina, hablábamos del castillo, que también vais a presentar novedades para este curso. Vamos a ver el vídeo y después hablamos del castillo. De acuerdo. De día vemos el mundo, de noche lo sentimos. La noche intensifica las emociones, el deseo, la nostalgia
el miedo y también la euforia, la celebración, la emoción compartida. Porque cuando cae la noche, las emociones se viven de otra manera. Espectacular, un magnífico trabajo. Ahí lo hemos visto, Christopher. Es la primera vez que habéis instalado iluminación ornamental en ese castillo, que cambia completamente, como hemos podido ver, la percepción en él, de noche y de día. ¿Cómo habéis desarrollado este proyecto y qué sensaciones dirá que nos despierta pues a ver ese castillo de noche ya con esa iluminación? Precisamente el año pasado, Alejandra, en este mismo lugar presentamos esta nueva marca turística, Alcalá de Guadaira, un río de emociones. La referencia al río es evidente y las emociones precisamente se pueden sentir en espacios como este. De día, este castillo, que mucha gente conoce, de hecho, tengo que decir que antes de nada el castillo de Alcalá es una de las fortalezas almohades más grandes de Andalucía, tiene en torno a 10 hectáreas de extensión y esta parte que vemos aquí, que son las alcazabas occidentales, son las que a partir de este próximo mes de febrero van a contar con esa iluminación artística. Como tú decías, por primera vez el castillo va a ser visitable por la noche y se va a poder sentir una emoción nueva al pasear y conocer los espacios de nuestro castillo. ¿Cómo se va a vivir esa nueva visita nocturna? No te lo puedo decir porque yo todavía tampoco la he hecho, con lo cual, bueno, creo que se trata precisamente de invitar a los vecinos y vecinas, no solamente de Alcalá, sino de toda la provincia y de fuera de ella, a que se acerquen a partir del mes de febrero a Alcalá a conocer nuestro castillo viernes, sábado y domingo. A partir de las 7:30 de la tarde se podrá visitar. Como decía, un espacio que además, una imagen dice que vale más que mil palabras, se aprecia perfectamente la grandiosidad y la majestuosidad del castillo de Alcalá, algo que todos conocemos, y un castillo que precisamente es el recurso turístico más visitado de Alcalá. Siempre, en los últimos años, siempre está entre 15 y 20.000 visitas anuales, que es un dato importante, pero nosotros pensamos que puede crecer muchísimo más por la capacidad, por la historia y por la relevancia y la magnitud que tiene un recurso patrimonial como este. Como veis, Alejandra, en Alcalá venimos con recursos turísticos potentes, con elementos patrimoniales de primer nivel, lo hemos hecho con el molino y ahora con el castillo. Tengo que decir que también es algo muy importante, muchas veces los espacios patrimoniales no pueden ser, por sus características históricas y por su protección, todo lo accesible que nos gustaría para todos los públicos, pero tanto en el caso del molino como en el caso del castillo, la visita de manera accesible está plenamente garantizada, con lo cual es un elemento también que refuerza ese interés y esa posibilidad de que muchísima gente nos acompañe a ver las visitas. Hemos hablado del molino, del castillo. ¿Qué impacto tiene socioeconómico y laboral en el municipio de Alcalá? El turismo en Alcalá, pese a que Alcalá es un municipio con un enorme potencial patrimonial, aquí estamos hablando de dos recursos patrimoniales históricos, pero en Alcalá tenemos 14 kilómetros lineales de monumento natural a las orillas del Guadaira, estamos hablando de una decena de molinos harineros en el propio curso del río, y pese a todo ello también tenemos, nuestra oficina de turismo, la delegación de turismo, es una antigua harinera, la harinera del Guadaira, que es otro espacio verdaderamente imponente, vinculado, como te decía, a esos elementos identitarios, súper identitarios de Alcalá, como son la harina y el pan y el agua por otro lado. Y aquí no me quiero olvidar tampoco, Alejandra, de los compañeros de Deco Albero, que además han estado por aquí hace unos minutos, porque el albero es otro de esos elementos identitarios. El color de nuestro castillo, los patios de nuestro castillo también lo señalan ahí, ¿no? Y es otro de los elementos. Por tanto, venimos además a recordar una vez más que Alcalá está llena de recursos propios, de recursos con mucho interés turístico y con un potencial turístico enorme. Es un sector que es lo que me preguntabas, Alejandra, es un sector económico que desde luego sí que percibimos que año a año va evolucionando y va creciendo en nuestra ciudad. Son nuevas empresas las que se incorporan, son nuevas visitas y nuevos recursos turísticos los que se van poniendo en marcha año tras año, y ahora hace de hecho unas pocas semanas hemos empezado también con la redacción de nuestro plan estratégico de turismo sostenible. Por lo tanto, nosotros sí tenemos claro qué modelo turístico queremos para Alcalá, que es un modelo turístico que conviva, respete y ponga en valor nuestro patrimonio, no solamente hacia la gente de fuera, sino también hacia la construcción de orgullo y de sentido de pertenencia al lugar de los alcalareños y de los sevillanos en definitiva.
Y también queremos y tenemos claro que eso tiene que ser de forma sostenible con nuestros espacios naturales y con nuestros vecinos y vecinas de Alcalá, que al final es la clave, ¿no? Arraigar la población, vincularla a la identidad de su patrimonio, que eso ayuda a conservarlo, a protegerlo. Y porque también te digo otra cosa, creo que no hay ningún embajador ni ninguna promoción turística que supere a un alcalareño enamorado de Alcalá. Y eso en Alcalá tenemos a muchos vecinos que están completamente enamorados de su ciudad, de su patrimonio, y desde ahora, con estas visitas nocturnas, estoy seguro que esa emoción se va a multiplicar por día. Qué importante es eso del sentido de pertenencia y del amor hacia lo nuestro, para ser pues, los mejores embajadores, como has dicho. Christopher, el turismo cultural cada vez va cambiando más y se va dirigiendo hacia un turismo de experiencia, mucho más sensorial. ¿Cómo ha evolucionado en Alcalá y cómo trabaja el ayuntamiento para adaptarlo a ese nuevo perfil de viajero? Pues mira, precisamente esto que me pregunta lo pusimos además de forma... hoy en día es algo que no es especialmente novedoso, pero hace, pues diría que casi una década sí que lo era, la instalación de gafas audiovisuales que permitían visitas virtuales a los molinos harineros. Los molinos harineros que están en el curso del río, por su propia ubicación y por sus características, son espacios inundables recurrentemente por las crecidas del río, están construidos en mitad del curso, por tanto necesitan ser conocidos, interpretados, pero no físicamente allí porque no permite la instalación de elementos eléctricos y tecnología. Entonces, ¿qué hicimos? Llevarnos esas recreaciones a esos soportes virtuales que en la harinera del Guadaíra pueden verse. También en el Molino de la Mina, precisamente avanzando con esa experiencia, con esas emociones, también tenemos estos mismos recursos, además de una pantalla de estas dimensiones aproximadamente para explicar la historia del molino y el significado y la utilidad que tenía, pero también tenemos que tirar aquí de esas emociones y de esas experiencias, porque cuando tú te adentras en el molino, tú te das cuenta que es un espacio, es una gruta bajo tierra que mantiene unos niveles de humedad y una temperatura estables durante todo el año. Da igual si fuera hace 5 grados o hace 35 grados. En el Molino de la Mina siempre rondan los 20 grados. Es un sitio, además, tranquilísimo, que te permite viajar y te permite imaginar también esa mina que vemos ahí de agua con sus pequeñas estalactitas y estalagmitas también. Disfrutarla e imaginar de dónde viene ese agua y hasta dónde llegaría y por dónde tendría que pasar para llegar hasta los grifos de los vecinos y vecinas de Sevilla, ¿no? en toda la historia. Por tanto, esas experiencias se incorporan, como la experiencia y los elementos sensoriales que se incorporan en una visita nocturna, en un espacio tan simbólico de Alcalá, que hasta ahora, pues todo el que visita el castillo lo hace de día y en gran parte del año con calor. A partir de ahora lo va a poder hacer por la noche. No sé si con más fresco o menos fresco, pero para eso invito a la gente a que se acerque y nos conozca. No he dicho todavía el dato ni las fechas, pero el Castillo de Alcalá, en sus visitas nocturnas, comenzarán primero una primera etapa en el mes de febrero y de marzo a través de jornadas de puertas abiertas. Esas jornadas de puertas abiertas se podrán participar en ellas cogiendo la invitación a través de la web de entradas del Ayuntamiento, entradas.alcaladeguadaira.es, a partir de dentro de un par de semanas, en pleno mes de febrero. Será entonces cuando esa iluminación nocturna y esas visitas de puertas abiertas se pongan en marcha con la intención de que todos los vecinos de Alcalá y del entorno que quieran acercarse a conocer brevemente esa experiencia se acerquen el jueves, viernes y sábados por la noche, viernes, sábados y domingos por la noche, y a partir de abril, después de Semana Santa, ya pondremos en marcha esas visitas guiadas de 1 hora de duración aproximadamente, donde se nos cuente, ahora también de noche, toda esa historia, todo ese valor patrimonial y todas esas leyendas, algunas más cercanas a la realidad y otras más cercanas a la poesía y el romanticismo, que tienen lugar en esas visitas nocturnas de nuestro Castillo de Alcalá. Christopher, ya para ir terminando, hemos hablado de sensaciones, de emociones. Si tuviera que invitar al visitante a que vaya a Alcalá de Guadaíra con solo una sensación o una emoción o una imagen, ¿cuál sería? Me lo pones difícil, es difícil, Alejandra. Viendo la espectacularidad que hemos visto, una imagen es muy difícil. Viendo todo esto es muy difícil, pero sí que es verdad que es un espacio en el que, desde luego, no se van a ir de vacío, no se van a ir con la sensación de que no hay recursos turísticos, de que no hay motivos para visitar Alcalá. Alcalá es una ciudad tremendamente rica en historia, en patrimonio natural e histórico,
y también rica en una programación cultural extensísima. Aquí vemos el Auditorio Riberas del Guadaira, nuestro Gutiérrez de Alba, hay infinidad de motivos. Así que si me tengo que quedar con algo, diría que el que venga a Alcalá, que tenga por claro que la ciudad no le va a defraudar. Va a encontrar una ciudad en el que, en todo caso, dirá, me he quedado con ganas de conocer más y tengo que volver otro día. Pero desde luego jamás se va a arrepentir de acercarse a conocerlo. Pues nos quedamos con ese mensaje, Christopher. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros paramos de nuevo un minutito y retomamos enseguida.